Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Encantur, un viernes más de estar acompañándolos en su final de semana, con datos curiosos, con información. Y bueno, yo soy Rocío Camarena. Yo soy Jero de Flow Family Fun. Y yo soy Germán Castruita de This News. Y hoy estaremos platicando, como ustedes nos lo pidieron, de las diferentes eras de Disney y cómo se relacionan con Toy Story. Y bueno, pues ahorita justamente estamos platicando de todo el tema de las eras y nos vamos a enfocar principalmente en la era del Renacimiento para que podamos vincularlo con Toy Story. Pero primero queremos platicarles de cuántas eras existen. Existen 7 eras diferentes a lo largo de él y de la historia de Disney. La primera es la época dorada, justo esta fue de 1937 a 1942. Después siguió la de la época de la guerra, de 1942 a 1949. La tercera fue la era de plata, de 1950 a 1967. Después vino la edad del bronce, de 1970 a 1977. Después llegó la Edad Oscura de 1981 a 1988. Después la época del Renacimiento, que es justo de la que vamos a hablar hoy, de 1989 a 1999. Después viene la era experimental de 1999 al 2008 y la segunda era del Renacimiento, que fue del 2009 hasta la actualidad. Y bueno, ahora justamente le doy la palabra a Jero para que nos platique todos los datos curiosos y toda la información que tiene de la época del Renacimiento, que en lo personal es mi época favorita. Sí, la mía también, y creo que la de Germán también. Claro. ¿No? Demasiado. De hecho, quería hacer un pequeño paréntesis antes de que comiences. ¿Por qué se les conoce eras a todas estas, a toda esta etapa de Disney? Porque justamente tiene que ver por todo el proceso creativo que han pasado las películas a lo largo de los años, proceso económico, proceso creativo, proceso que el estudio ha atravesado. Entonces, cada era significa algo. Y bueno, como bien lo dijimos, vamos a enfocarnos ahorita en la era del Renacimiento y confirmo que es de mi favorita, mi favorita. Se sabe, lo sabemos, todos los millennials lo sabemos. Creo que sí, es una cuestión de edad y de generación. Nada más para aclarar, el tema de las eras empieza desde la primera película o largometraje animado, que sería Blancanieves y los 7 enanos. ¿Va? Como dice Germán, cada etapa o cada era está ligada a un tema también político y social, también por lo que estaba atravesando el país o el mundo. Entonces, por ejemplo, el Renacimiento, justo para enfocarnos en este tema del Renacimiento, surge a partir de La Sirenita. La Sirenita fue la película que resurgió el amor por Disney. Ya lo hemos platicado en otro capítulo. Y se debe a que Disney cambia de CEO, que es Michael Eisner. Michael Eisner, recuerden que yo siempre lo menciono en todos lados, Michael Eisner, pero Michael Eisner, pues además de que fue el que causó toda nuestra infancia, ¿no? De los que tenemos 40, casi 40, finalmente él fue el que creó pues nuestra infancia, ¿no? Y él tenía esta idea de expandir la empresa en todos los sentidos, incluyendo Broadway, los cruceros y las películas. Él quería hacer 2 películas al año. Entonces, él trajo La Sirenita y revolucionó completamente la manera en la que se hacía de nuevo las películas de Disney. Empezó con La Sirenita y terminó con Tarzán en 1999. Dentro de esta pues, década, tenemos a La Bella y la Bestia, Aladino, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan y Bernardo y Bianca en Cangurolandia o Los Rescatadores, no sé cómo se llama en Australia, Rescatadores van a Australia o cómo se llama, no tengo idea cómo le llaman en España, pero bueno, Los Rescatadores en Australia, llamémoslo así, que marcaría la primer secuela jamás creada como largometraje de Disney. Pero ahí Germán tiene algunos datos innecesarios pero interesantes de Los Rescatadores, parte 2. Justamente Bernardo y Bianca en Cangurolandia fue la primer secuela de toda la historia de Disney y forma parte del canon de Disney Animation Studios.
como lo platicamos en el programa pasado, toda esa línea de clásicos que empieza desde Blancanieves y este año tenemos Zootopia 2, son clásicos de Disney Animation, aunque no sean películas antiguas. ¿Por qué se les consideran clásicos? Por su trabajo, por su animación, por su música, por su producción, bueno, en fin, muchísimas cosas. Entonces, yo me acuerdo que justamente estas películas, o sea, cuando salía la secuela, que no llegaba al cine, sino llegaban al VHS y ya después cuando estaba Disney Channel, llegaban directamente a Disney Channel, ¿no? Justo el estudio que se encargaba de hacer secuelas, porque ahorita ya está cerrado completamente, el estudio que se encargaba de hacer esas secuelas era Disney Toons. Y una de las películas con las que inicia este estudio fue El regreso de Jafar, considerada como la primer secuela de un clásico animado lanzado en formato casero, o sea, en formato VHS, porque Disney Toon estuvo trabajando en películas animadas y la primera película que se estrenó, que no fue secuela y fue en 1990, fue Patoaventuras, la película. Esa forma parte de Disney Toon, sí. Exacto. Esa forma parte de Disney Toon, pero no es una secuela. Entonces, después de Patoaventuras, la primera secuela es El regreso de Jafar. Yo me acuerdo que justo fui o sea, me acuerdo que íbamos al Blockbuster y es que no estaba como la tecnología como ahora de la información que te llegaba al momento. Y yo me acuerdo que yo me enteraba que había una secuela porque llegábamos a alquilar alguna película a Videocentro o a Blockbuster. Era como de, esta no la he visto y ni sabía de su existencia hasta que la veía ahí en la pared de las películas. O en un paréntesis, para los más jóvenes, Videocentro, Blockbuster era un lugar donde la gente iba y rentaba películas y se las llevaba a su casa, amigos. Y exacto, luego las tenía que regresar rebobinadas, como dicen en España, porque si no te cobraban. Una multa. Exacto. Y no les puedes quitar los sellitos, ¿eh? O sea, estoy buscando aquí una película, no, traían un sellito las películas que traía ahí Blockbuster y no le puedes quitar ese sello, porque si se lo quitabas... ¿Te robaste algunas? No, las vendían como cuando ya... cerraron ya los Blockbusters. Ya remataban todo, ya, sí. Sí. Entonces, igual, tú te enterabas de que iba a haber una segunda parte de la película porque en tu cassette, en tu VHS, ponías la película y había avances de las próximas películas que se iban a lanzar. Entonces decía, próximamente en Disney VHS o en Disney DVD, sí. Y salía el tráiler de la película, no sé, o sea, sí. del regreso de Jafar o el Rey León 2. Y sacaron secuelas de absolutamente todo, ¿no? O sea, no creo que de la única que no, te recuerdo ahorita es Pinocho, porque sí sé que hay Bambi 2, Cenicienta 1, 2 y 3. Jorobado. Jafar, y luego también Aladino 3, ¿no? El de los ladrones, no sé qué. Aladín y los 40 ladrones, o el rey de los ladrones. Y sacaron, bueno, y luego estaban las series, pero de secuelas, yo me acuerdo que hay de todo. Casi de todo. Por ejemplo, de las que no hay es de Pinocho, de Alicia en el País de las Maravillas, Dumbo. Estoy aquí en mi acordeón, de Dumbo, aunque iba a haber una secuela, ahorita platico de esa parte de Dumbo, de La Bella Durmiente, de La Espada en la Piedra, de Los Aristogatos, también iba a haber secuela, de El Zorro y el Sabueso, del Zorro y el Sabueso 6 secuela. Sí hay. Secuela, del Zorro y el Sabueso. Del Caldero Mágico, de Policía y de Hércules, no hay secuela. No hay secuela. Y de ahí, pues nos vamos para adelante, muchísimas películas que no tienen, pero ¿por qué se generaron o por qué decidieron hacer estas segundas partes? Porque la película principal o la película inicial fue tan exitosa, o sea, en su momento logró recaudar muchísimo dinero en taquilla, que Disney necesitaba explotar a esos personajes de alguna u otra manera, trayéndonos una continuación de sus películas. Por ejemplo, como te decía, o sea, Aladdin tuvo un gran éxito superando a la Bella y la Bestia, a la Sirenita. Entonces dijeron, vamos a continuar con la historia porque la primer película daba para una segunda parte, porque Jafar lo encierran en la lámpara, entonces querían saber qué es lo que pasaba. Y uno de los planes de hacer esta película o estas secuelas era porque Aladdin pedía 3 deseos, por eso son 3 películas.
Entonces, esa era como la idea inicial de hacer las segundas partes. Incluso en el VHS que tengo aquí, te dice, tu tercer deseo ha sido cumplido y Aladín y el Rey de los Ladrones, disponible en VHS, en video. Me encanta esa película. A mí me encanta. Me encanta. Sí. Y la realidad es que todas estas películas, las secuelas, no tenían la misma calidad que la original, evidentemente. Justo no. Aquí se tiene un tema por un presupuesto que era muchísimo menor y porque los animadores tampoco estaban a la altura de los mismos que hacían las primeras películas. Estas películas no llegaban al cine, o algunas no llegaron al cine, por el bajo presupuesto que tenían. Y aparte, bueno, o sea, la calidad de animación no era igual a las películas originales, porque los mismos animadores estaban trabajando en otras películas que sí eran parte de Disney Animation y que tenían un presupuesto mayor. El segundo punto es porque una película de los clásicos animados tarda aproximadamente entre 3 y 4 años en producirse y las secuelas tardaban entre 1 año y 2 años. Sí. Por ejemplo, Aladdin salió en el 92 y El regreso de Jafar sale en el 94 y la tercera película sale en el 96. Entonces, el tiempo de producción es muy poquito tiempo. Además, también las voces cambiaban. O sea, me acuerdo que las voces, las películas ya no eran las mismas voces, pero pues de niño ni te molesta, ¿no? Obviamente ni te molesta, pero sí es algo que se nota. Yo creo que parte de lo que pasó ahí también con el tema de las secuelas, porque esto fue coincidentemente en la época del Renacimiento, ¿no? Michael Eisner, de nuevo, creo que lo digo más veces que nadie, pero Michael Eisner justamente quería de alguna manera sacar o abaratar procesos, no solo en las películas, también en los parques. Entonces, a pesar de que sí hizo cosas como, ¿no? Sacaron Fantasmic, que fue un super show, hicieron hicieron Splash Mountain, que se gastaron muchísimo dinero, o sea, pasaron varias cosas dentro del parque, trajeron Star Tours con George Lucas, también hubo esta parte como de, necesitamos sacar rápido procesos y que sea como, por ejemplo, se construyó California Adventure, ¿no? California Adventure cuando abrió, no era el estándar Disney que se tenía. De hecho, tuvo muchísimas críticas, le fue muy mal. Entonces, el hacer estas secuelas era como una manera de seguir haciendo películas muy rápido, que llegaran a la casa y mantener como que a la gente enganchada con las películas, ¿no? Con los personajes, o sea, es darle esa continuidad. Entonces, trajo personajes que eran a lo mejor más viejos, ¿no? Por ejemplo, la Cenicienta, la Sirenita, que a lo mejor ya las nuevas generaciones no los conocían tanto, pero que le daban ese seguimiento y entonces en los parques a lo mejor podían seguir viéndolas y podían darle como reutilizar esos personajes y seguir vendiendo, pues, ahora sí que lo que hacen, ¿no? Sí. Películas, juguetes, la tiara, el no sé qué, o sea, como que le sigue dando uso a esos personajes. Claro. De hecho, esa era una idea inicial de traerlas de regreso para que las nuevas generaciones las conocieran y se familiarizaran con ellas, porque se estaba dando apenas también en esas fechas la franquicia de Disney Princesas, aunque todavía no teníamos muchas, pues estaba iniciando, porque La Sirenita en el 91 forma parte de la nueva... la nueva princesa y forma parte ya de estas princesas, y luego viene Pocahontas, viene Mulan, que aunque no es princesa, entonces traer a las princesas y hacerle sus propias secuelas de películas muy viejas, o sea, creo de ellas, aunque como tal no hay una secuela de La Bella Durmiente, hay un pequeño cortometraje que viene en un DVD que te habla de la historia después de Aurora y qué fue lo que pasó, o sea, tiene una varita mágica de una de las hadas, está padrísimo, trae canciones nuevas, no sé si ya la vieron. Es un pequeño cortometraje que dura como 8 minutos, 9 minutos, y es una segunda parte. O sea, es una secuela, pero en 8 minutos. Y está muy padre, la verdad. La única que no tiene segunda parte es Blancanieves, porque también se canceló. Entonces, aquí entro en detalle de por qué se cancelaron y cuáles fueron las que se cancelaron, pero también
el motivo por el cual decidieron ya dejarlas completamente. O sea, una de ellas. Creo que de las peores secuelas que existe de Disney Toons es, para mí en lo personal, El Jorobado de Notre Dame 2. No la he visto. Porque de No te plano, o sea, pierdes El de nada. Jorobado, no, o sea, El Jorobado es una obra maestra, es un tremendo película. Y la segunda parte, o sea, de verdad es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo justo la vi, ahora, bueno, ya ahora no, hace un par de años cuando hicimos el maratón de los 100 años de Disney con Disney, justo la vi, o sea, vi la del Jorobado y después me seguí con la del Jorobado 2. Ajá. Y si no, dije, ay, ¿qué es esto? Sí, o sea, justo la primera película tiene temas fuertes, controversiales, canciones icónicas, la música es majestuosa. Esa película no la puede hacer hoy en día. Imposible. No, jamás. No, y qué bueno que no la hagan en un live action. No, hombre, todo. El tema es durísimo, es fuertísimo. El malo es, o sea, el tema del malo es muy fuerte. Sí, y la música es es que es un malo muy real y o sea, está muy justo El Jorobado es una película que tiene esa digo, no es una película, más bien, que necesitaba tener personajes mágicos para que funcionara. No tiene princesas, no tiene a un protagonista galán, no hay un triángulo amoroso, no hay magia, o sea, no hay nada. Es una película muy realista y eso es lo que pierde la secuela. O sea, pierde completamente la seriedad de la primera película y se convierte en una burla, la verdad. O sea, El Jorobado la tengo que ver. Como una burla. No te pierdes de nada. Entonces, Disney Animation decide como ya parar con Disney Toons, con sus secuelas, porque aparte esto cierra por la baja venta de los DVDs y de los VHS. O sea, Disney Toons sobrevivía con la venta en formato físico. Y posterior, pues dejó de hacer segundas partes de estos clásicos y se enfocó en películas como la franquicia de Tinkerbell y se enfocó en segundas partes o spin-offs de Cars, del mundo de Cars de Pixar. Ya estamos entrando en materia de Pixar, porque justo hay unas películas que se llaman Aviones o Planes que forman parte de Disney Toons. Exacto. Entonces ahí está esa parte. Pero cuando deciden cancelar completamente las segundas partes de los clásicos animados fue a principios de los 2000, del 2000 al 2006, porque justamente teníamos ahí ya una gran lista de películas que se iban a lanzar y una de ellas fue Dumbo 2, que si ustedes se meten a navegar ahí por internet o en YouTube, van a encontrar un teaser de que iba a ser lanzada en el verano del 2002, pero se canceló completamente, o sea, ya estábamos esperando que saliera y no salió. Otra película que iba a tener segunda parte era Hércules, Los Aristogatos y la tercera parte de Mulan. O sea, íbamos a tener una tercera parte de Mulan. Pero como la animación y todo eso no era nada buena, pues decidieron parar. Pero aparte hay un motivo muy principal. Disney se enfoca en adquirir Pixar en el 2006 y le daba prioridad a esos lanzamientos que iban a estrenarse pronto. Se venía Ratatouille, se venía Up, se venía Brave, Toy Story 3. Entonces deciden invertir más en esos próximos estrenos que en generar películas que iban a formato casero y que no salían en el cine. Como un paréntesis, las únicas que salieron en cine que no son de Disney Animation son Bambi 2, El Libro de la Selva 2 y Peter Pan en El Regreso al País de Nunca Jamás y una que otra de Tinkerbell. No todas. Fíjate que esa me gusta mucho, la de Peter Pan en El Regreso al País de Nunca Jamás, pero por ejemplo, esa yo me acuerdo que la vi ya directo en Disney Channel, o sea, no compré el VHS ni el DVD, creo que ya era DVD, pero la vi directo en Disney Channel y se me hace súper bonita, los colores, todo se me hace hermosa. Justo esas películas tuvieron una producción bastante cuidadosa, como Goofy, la película, que también fue de Disney Toons y se estrena en cines por la animación que tiene y por la calidad del personaje que estaban estrenando. O sea, también tenía que ver que el personaje llamara la atención para poder estrenarla en cine. Entonces, Goofy, que está cumpliendo 30 años, o cumplió 30 años este año, también es de Disney Toon y se estrenó en cines.
Buenísima película. Es a la increíble. Lily me encanta Goofy. También esa quemé el VHS, esa película. Yo La vi también. 25,000 veces. Aparte, la historia de encantaba. amor, la historia ¿Sabes del qué amo? papá, La música. los vestuarios. A mí me gusta mucho esa película, pero sí, justo le mando saludos a mi mejor amiga Hilda. Ama esa película, entonces siempre que veo algo de la película de Goofy es como, toma, ve. Y como empezaron a sacar un buen de merch para los 30 años, era como, Sí. la necesitas, cómpratelo, Yo el Jersey. adoraba y me reía muchísimo con la escena de la niña en el show de los castores, la que está aplaudiendo y que Buenísimo en o sea, Lester's, ¿no? cuando volteé a verla, Sí, era una zarigüeya. Lester's. sí, Lester's Possum Park. sí. ¿Quién es su mapache? Porque decían ahí, ¿quién es su mapache favorito? Sí. Pero es una zarigüeya, ¿no? Lester es una zarigüeya, seguro. Pero el con la gorro Pues a así. lo mejor, sí, en español, en el doblaje le ponen le mapache. dijeron, Sí. sí, era mapache. Es que yo, Sí, es es que yo zarigüeya, de hecho, no sé sí por es qué una yo la zarigüeya. compré. Yo la compré, mis papás la compraron en inglés y siempre la vi en inglés. Es que en se llama VHS. Lester. Sí. Entonces, siempre la vi en inglés, esa película, pero buenísima, la película buenísima. en su doblaje le dicen quién es su mapache favorito y todo. ¡Lester! Sí. Y la niña que está aplaudiendo Buenísimo. Chimuelita cuando voltea. Sí, yo me reía muchísimo. Buenísimos. Ya. Es buenísima. Te quitaba mis lentes, mira. Me falta. Lester's Possum Park. Don't you want to be hanging from the tree? It's No te glad puedes night to quejar de see que you, no le and the pasó parking's con always free. Here at Lester's Possum. Le pega. Possum Park. La vi demasiadas veces, amigos, te los digo. Sí, es buenísima. Es buenísima. Entonces, bueno, parte de esas películas que se estrenaron en el cine, pues fue por eso, por el cuidado que tuvieron al producirlas, por la música y por la calidad. Pero como les decía, en el 2006 se compra Pixar y Hiro y Chio ya nos van a hablar un poquito de todo esto que une a Disney Animation Studios con la era del Renacimiento y con Toy Story y Pixar. Sí, justo yo les doy un poquito de la introducción para ya que Jero entre en materia. Esta película está cumpliendo 30 años este año y de hecho hoy que nos están escuchando, ayer empezó a proyectarse otra vez en salas de cine por su 30 aniversario. Justo esta película se estrenó en 1995 y los que escucharon el primer episodio pues se han de acordar que es la primera película que recuerdo haber visto en el cine. De hecho, aquí está Ham, que me lo regalaron en la función de estreno cuando todavía había intermedio en las películas. Entonces, bueno, justo esta película está cumpliendo los 30 años y esta película es de John Lasseter y justo consiguió un lugar en el libro del récord Guinness. ¿Por qué? Porque fue la primera película que se hizo 100%, o sea, como a computadora. Entonces, por eso consiguió un récord Guinness, porque imagínense, o sea, hace 30 años que una película así se hacía por computadora, pues sí era un hito dentro de la tecnología. Y así es como estos dos temas se vinculan y le dejo la palabra a Jero para que nos platique un poquito más. Bueno, ya nada más, justo Toy Story efectivamente marcó esa, yo me acuerdo cuando lo fui a ver al cine, que fue wow. Era todo en 3D, decía, esto es lo mejor que he visto de tecnología en una película. Y la verdad es que ahora la ves y pues se nota que fue la primera, ¿no? Pero la verdad es que es increíble lo que hicieron con lo que tenían en ese momento, ¿no? Ha envejecido bastante bien, o sea, ha envejecido muy bien esa película. Muy bien. Ahí como dato curioso, justo en la época del Renacimiento de Disney, cuando entra, de nuevo, Michael Eisner, parece que lo sueño. Por favor, tenemos que tener un contador de días. ¿Cuántas veces? A Michael, así. ¿Cuántas veces Jero dice Michael Eisner? Parece que le pagan a Jero, por mencionarlo. Exacto, ya llevo. Michael, aquí está tu fan número 1. Si lo quieres saber, llevo 5, aquí está mi contador. Ya se lo va a tatuar aquí. Exacto, aquí al lado. Michael Eisner. Bueno, justamente en la época del renacimiento de Disney, cuando sale Toy Story, estaba el CEO de Disney, que era Michael Eisner,
7. Él trae a Jeffrey Katzenberg. Jeffrey Katzenberg fue el director de los estudios de animación. Pero Jeffrey Katzenberg sale del estudio, que luego contaremos esa historia, pero es muy interesante. Jeffrey Katzenberg sale de los estudios Disney pues de mala manera, y él es uno de los fundadores de DreamWorks. De hecho, cuando empezó DreamWorks, pueden ver en la parte de abajo que dice DreamWorks SKG. Esas son las iniciales de Steven Spielberg, David Geffen y Jeffrey Katzenberg. Entonces, ellos tres empezaron con DreamWorks. Entonces, Disney ayudó a crear a DreamWorks de alguna manera. Y entonces, Toy Story empezó a competir, no directamente Toy Story, pero las películas de Pixar empezaron a competir contra Shrek, contra Kung Fu Panda, contra, ¿no? Todos estos que creó DreamWorks. Pero bueno, además de esto, fue en esta época que, pues obviamente Disney quería traer Toy Story a los parques. Entonces, la primera aparición de Toy Story en los parques fue en un desfile del MGM Studios, que ahora es Hollywood Studios. Ajá. Curiosamente, la primera atracción no fue de Toy Story, fue de Bugs Life. Que ya la cerraron. Y ya la cerraron, para traer la de Zootopia, Better Together se llama la atracción, que abre en noviembre de este año. Uh-huh. Pero la primera atracción es de A Bug's Life justamente en el 98, cuando sale la película, y tenía más sentido esa película con el parque, porque pues, es de animales. En Animal Kingdom. En Animal Kingdom, exactamente. La primera atracción de Toy Story en un parque es Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, que es la de los láseres, que va disparando. Esta sustituyó en el Magic Kingdom, primero. Esta sustituyó a otra atracción que se llamaba Delta's Dream Flight, que no sé si la conocieron, pero era como un anuncio gigante, un comercial gigante de Delta. O sea, te subías a un avión y tenía una musiquita que más se te pegaba como la del Small World, se te clavaba aquí en la cabeza y tú la cantabas. Luego búsquenla. Y como dato curioso, esa atracción abrió en 1998. Y si se fijan, sale Zurg, el malo, de la película 2. Pero la película 2 salió en 1999, hasta el siguiente año. Entonces, la atracción estuvo antes que la película. Entonces, es como un preview de la película en la atracción. Pero bueno. Y como dato interesante número 2, es que cuando estaban haciendo Toy Story 2, por poco estuvieron a punto de perder toda la película. Porque un empleado hizo un comando que borró la película completa, el 90% de la película, cuando ya estaba a punto de terminar. Y fue gracias a una directora técnica, supervisora directora técnica, no sé qué fregados. Ella, como estaba de baja por maternidad, ella tenía la película en su computadora personal. Toda la película había hecho un respaldo en su casa. Pues gracias a eso, los empleados fueron, el pobre que le picó Control Z o Control Delete, le ha de haber dado diabetes al pobre, porque imagínate perder todo el trabajo de todo el mundo y lo que valía eso, ¿no? Entonces, imagínate, fueron, creo que todavía se está recuperando, fueron a la casa de la directora que tenía el respaldo y se trajeron la computadora tal cual, como si fuera la carga más preciada que hubieran hecho en su vida. Entonces, gracias a eso, gracias a ese bebé, tenemos Toy Story 2 hoy en día. Pues bueno, ese era un dato curioso. Oye, y ahorita que estabas justamente mencionando el tema de lo del juego de Buzz Lightyear, justo quería yo contarles que algo que se me hace súper tierno. Bueno, primero, o sea, saben que este personaje está inspirado, pues, en los primeros astronautas que pisaron la luna, principalmente en Buzz Aldrin. Es quien viajó junto con Neil Armstrong, es en la persona en la que está inspirado Buzz Lightyear. Pero algo que se me hace muy, muy padre, muy tierno, es que el traje de Buzz Lightyear está inspirado justo en los primeros astronautas del programa Apolo, pero para darle más colorido al traje,
justo John Lasseter tomó el color favorito, o sea, sumó su color favorito, que es el verde limón, y lo mezcló con el color, bueno, lo combinó con el color favorito de su esposa, que es el morado, para poderle dar esta personalidad al traje de Buzz Lightyear. Entonces, eso me gustó mucho, que tomara en cuenta sus gustos y el de su esposa para poder hacer el traje. Está padrísimo esa anécdota. Mira, sí. Qué bonito. Qué bonito. Ay, es hermoso. Y Qué hermoso. Qué hermoso. Otra cosa que igual quiero contarles es que esta película, a diferencia de otras películas de Disney, de las que vimos platicando como Frozen, como La Sirenita, que están inspirados en libros o así, esta película no, o sea, no es el caso de esta película, sino que no sé si ustedes se han dado cuenta o se acuerdan, quienes nos están escuchando, que al principio de cada película de Pixar existe un corto, que siempre hay como esta novedad y este gusto por ver que antes de que empiece una película de Pixar vamos a ver un corto. Entonces, justo esta película está inspirada en uno de esos cortos que se llama Teen Toy, que se estrenó en 1988. Yo me acuerdo de haberlo visto, fue el primer corto y se ve, ¿no? O sea, se ve 100% de... Es el del bebé con el soldadito, ¿no? Exacto, que el soldadito le huye porque ya le tiene miedo al bebé, entonces... Porque el bebé además, con la tecnología que había, está horroroso, pobre bebé, pero está feísimo. Sí, está Yo también huiría, aunque fuera adulto. Exacto. Entonces, pues justo se basaron en esa historia para poder crear todo un mundo de juguetes para poder llegar a Toy Story. Pero algo que no sabían, o no sé si ya sabían, que justamente Woody al principio no era la idea de que fuera un muñeco que en la espalda tenía la cuerda para jalarle y que hablara, sino que iba a ser un muñeco más de ventrílocuo. Entonces, así estaban los primeros bocetos y todo, y después ya cambió la idea de que fuera un muñeco de los que les jalas la cuerda y hablan. Y de hecho, esta idea la dejaron un poco para la cuarta película. No sé si se acuerdan que sale Gabi con unos ventrílocos que, ¿sabes? Que da miedo. Yo cuando lo vi en el cine dije, oye, sí le da miedo. Están terribles esos, como el títere. Ajá. Entonces, y además caminan así como zombies, horribles. Entonces, pues ahí medio lo tocaron este tema de los ventrílocos, pero pues así era como iba a ser este Woody, y lo cambiaron a lo que hoy conocemos. Y hablando de Woody, digo, ya sabemos que Tom Hanks fue la voz de Woody, pero también para el personaje tenían considerado a otros 3 actores, que Jero tiene el nombre. A ver si me acuerdo. Era Clint Eastwood, Ajá. Era Paul Newman, ajá, y era Robin Williams, de hecho. Exacto. Y ahí lo curioso es que Paul Newman los 3 rechazaron. En realidad el que querían que fuera era Clint Eastwood por su antepasado de películas de vaqueros. Pero Paul Newman también fue considerado, pero él rechazó la oferta. Y lo curioso es que Paul Newman acabó dando la voz a Doc Hudson en Cars. Es el Doc. El Doc. En inglés. Entonces acabó haciéndolo eventualmente. Ya cuando vio que sí era exitoso las películas, dijo, bueno, ok, está bien, sí lo hago. Y con este dato curioso que estás dando, justo me diste pauta para dar otros 2 datos curiosos. También pasó con Buzz Lightyear. Justamente le ofrecieron a Billy Crystal ser la voz de Buzz Lightyear, pero lo rechazó. Y por eso Tim Allen es la voz de Buzz Lightyear. Pero justamente Billy Crystal es Mike Wazowski. La verdad, a mí me gusta muchísimo Mike Wazowski. Siento que es la personalidad de Billy Crystal. 100%. Entonces, estuvo bien, ¿no? Estuvo bien que no aceptara hacer Buzz Lightyear para ser Mike Wazowski. Muy bien, que es uno de mis personajes favoritos. Y pues esto nos da el pie de que todas las películas de Pixar están en el mismo universo. Algo que me fascina y me encanta es que siempre en cada película hay un easter egg, hay como hacen alusión a algo de otra película. Por ejemplo, la pelota de Pixar sale en Up, sale la película de Up, sí. Así, o sea, justamente van saliendo, ¿no? El camión de Pizza Planeta. Ajá, en todas. Lotso sale en Up, también creo.
Nemo sale en Monster En Inc. Monsters, sí. Con Jesse y creo que con Woody, algo así. Woody. Sí. Y Lotso, si no se sepan, pero todos los juguetes de Lotso huelen a fresa. Sí. Ajá. Pero la botarga del parque no huele, ya lo olí. No, sabe oler. Lo rasqué así y no huele, no huele, amigos. No lo huelan, porque los ven feo. It's a trap. It's a trap. Exacto. Y por ejemplo, también algo muy padre de las películas de Pixar, no sé si se acuerdan, y creo que empezaron con Toy Story 2, que al final de las películas salían los bloopers. Ay, amo. Empezaron con bichos. Con bichos, cuando se están equivocando. Sí, claro. Sí, con bichos, luego con Toy Story 2, y en Toy Story 2 salen los bichos haciendo bloopers. Sí. También la de Monster Inc. me fascina. Me encanta. Sí. Un dato muy curioso que yo creo que ustedes no lo saben, porque eso estaba, ustedes, bueno, tenían sus DVDs, VHS. Sí. DVD. Yo tenía VHS y DVDs, y antes de que hables, mi último VHS fue Monster Inc. Me acuerdo así claramente que tuvimos que cambiar una película de un regalo que ya tenían la película, lo cambiamos por un VHS, y me acuerdo que el VHS era azul y lo abrías y tenía todas las firmas de los personajes por dentro. Ese mero, miren. Órale. Ese fue mi último VHS. Ay, güey. Sí. Está. Wow. Bueno, pues te voy a decir algo de estos formatitos. Yo por eso amo los formatos físicos. O sea, la tecnología está padre, pero estos tenían lo suyo. Y es que el DVD de Monster Inc., de Ratatouille, de Buscando a Nemo y Los Increíbles traían dos tipos de doblaje. El doblaje en español neutro y el doblaje en español mexicano. ¿Sí? Sí. Si te fijas en la película de Buscando a Nemo, Dory te hace unos chistes que dicen su hijo Luismi, que no sé qué. Eso viene en el doblaje mexicano, pero en el español neutro viene su hijo Pancho. Pedro, algo así. Ajá. Y por ejemplo, en Los Increíbles, el maestro cuando está viendo la cámara, cuando Dash se levanta y corre, él dice, este escuincle se mueve y no lo vemos. Y en el doblaje mexicano, en el doblaje neutro, perdón, en español neutro, dice este niño. O sea, como que había no sabía. Cosas muy importantes que ustedes lo pueden seleccionar en el DVD. O sea, el DVD te daba la opción. Ratatouille lo tiene y no son todas, pero de entrada te digo, o sea, Monster Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles y Ratatouille. Esas son. Por eso estas tienen lo suyo, o sea, el formato físico tiene lo suyo y también son especiales por algo, porque no todo se puede tener en Disney Plus. Ok. Mira. Bueno, pues ya nada más para terminar con el tema de Toy Story, en los parques se abrió uno en un área de Toy Story en Disneyland París, hace ya varios años. Pero más reciente, en el 2018, abrió Toy Story Land en Disney's Hollywood Studios, que toda el área está pensada como si fuera el patio de Andy. Entonces, cuando caminas por ahí, ves una huella, se supone que te haces como el tamaño de un juguete. Exacto. Y entonces ves la huella de Andy, de sus zapatos, de hecho es como un Converse, la huella que dejó un Converse, y se ve gigante en el piso. Entonces, van a ver diferentes como easter eggs de todo esto, de cómo armó todo su mundo ahí Andy. En realidad está jugando Andy y dejó todos sus juguetes afuera en el jardín y somos parte del juego. Y hay un juego que se llama Alien Swinging Saucers, algo así, que son como que giran. Y es como si fuera un juguete de Pizza Planet. Entonces, tiene los muñequitos y está lleno de como pedacitos de pizza. Entonces, es como si le hubiera salido en el restaurante, se lo regalan así en el de Pizza Planet y entonces lo armó allá afuera. Y todo lo demás está armado con juegos de mesa, con Legos, con Jengas, con todas las piezas y tiene ahí un plano donde se ve cómo lo armó. Entonces, nada más para cuando vayan, se fijen muy bien en todos estos easter eggs de cómo él armó
este set de juegos con lo que tenía en su cuarto. A mí me encanta que justo en Toy Story Mania, que también es súper parecido al de Buzz Lightyear de My Kingdom, que te subes a carritos y vas disparando a las pantallas para poder ir sumando puntos, la fila, ves a todos los juegos de mesa, ves el Scrabble, ves los chamitos que se van uniendo. Esa fila me encanta, la verdad pues me encanta. La de Slinky Dog Dash la hicieron, pero todavía más, o sea, porque usan juegos de mesa, usan tableros, y luego se ve como lo pegan como con plastilina, y luego tiene y se ve los botes de plastilina abiertos, o sea, está súper bien hecho, súper bien cuidado, lo tienen muy bien. Entonces, si no lo conocen, también vayan a ver todo eso y fíjense muy bien en todos esos detalles. Y bueno, pues para cerrar el capítulo del día de hoy, no sé si ustedes sabían que había una película o hay una película de Pixar que no es en 3D, que es en 2D, animación 2D. ¿Cuál es? ¿No? Se llama Buzz Lightyear Comando Estelar. Ah, sí, claro, la vi en Disney Channel. Sí. Wow. Es un spin-off y habla de, pues justo de la batalla con Zorg. ¿Pero es película? Es una película, ¿sí? Porque luego hubo una serie, ¿no? También. Sí, pero esta fue la que le dio inicio a la serie. Ok. Y aquí sale Zorg, la telepatía de los aliens, cómo se comunicaban. Entonces, esta fue la primera película de Buzz Lightyear antes de la película de Lightyear. Entonces, esta es 1000 veces mejor que la película de Lightyear, sinceramente. Pero sí, o sea, Pixar ya había trabajado en una película 2D. Mira. Wow. Además, justo con Buzz Lightyear, cómo le hacen el tributo de Star Wars cuando hacen la parodia de Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Buenísimo. Es muy buena. Buenísimo. Es una muy buena saga de Toy Story. Me encanta el universo de Toy Story. Me gusta muchísimo. Y pues a ver ahora qué nos tienen preparado con la siguiente película. La quinta. A ver qué viene. La quinta y última. Creo que ya con esta cierran las películas de Toy Story. La cuarta yo creo que fue un poco innecesaria. Sí. ¿Verdad? O sea, está muy bien, pero creo que no era necesaria, yo creo. No, la tercera película siento que era un muy buen cierre. Sí. Les contaba, pues yo soy 100% generación de Toy Story. Andy. Tengo la edad de Andy, porque justo cuando yo estaba en sexto de prepa, salió Toy Story 3. Entonces yo también me iba a la universidad. Y me acuerdo que ese verano fue cuando la estrenaron. No, yo estaba en el cine así con el nudo en la garganta y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy llorando con Toy Story? Entonces la verdad cuando vi la 4, dije, ¿para qué le hicieron? O sea, la tercera era un muy buen cierre. Perfecto. Yo creo que le quita peso a la tercera, ¿no? Sí, pero también siento que tiene un poco de razón en la parte que dicen que pues estas películas ya no están hechas para nosotros, o sea, a partir de la cuarta, que pues yo todavía me entiendo para las generaciones más chiquitas, pero yo o sea, para mí es como 1, 2, 3 y punto. La 4 puedo no verla y no hay ningún tema, porque aparte Forky me desespera. Ay, sí. Lo quiero hartar. Sí, lo quiero romper. Ya sé. Pero... Y bueno, también hay unas películas, cortometrajes que son Toy Story de terror y cosas así que ya se desenvuelven después de la cuarta película. Entonces, esa está bonita. El de terror está padre. Digo, ahora que ya vamos a entrar a octubre, digo, estamos en septiembre, ¿no? Pero ahora que ya empieza casi ya el Halloween y todo eso, está bonita para que la vean. Y bueno, pues hemos llegado al final de este cuarto capítulo de Encantour. Cuarto, porque el anterior fue un capítulo especial, entonces este es el número 4. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana y que estén muy bien. Bye. Bye, amigos.